La vida del ser humano es simple. Es simple cuando éste entiende que la vida no se trata de él. Hay una confesión de fe por ahí que responde a muchas preguntas de la fe cristiana. Y una de las preguntas que me gusta mucho y me encanta porque engloba muchas de las otras preguntas que son verdad y que existen ahí es esta. Y la van a poner en sus pantallas. ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Cuál es el propósito de esta vida? ¿Cuál es el propósito de que tú hayas nacido? El mundo se quiebra la cabeza tratando de descifrar por generaciones, por siglos, la respuesta a esa pregunta. Pero la Biblia nos da la respuesta. Los estudiosos de la Biblia resumieron la respuesta a esa pregunta en estas palabras. El propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. El propósito del hombre es disfrutar, es alabar a Dios, glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre, por la eternidad. La respuesta a esa pregunta engloba muchos principios bíblicos que en conjunto nos ayudan a entender que esta respuesta es correcta, es cierta, es verdadera y está fundamentada en la verdad. Nuestras vidas se complican cuando no hemos entendido esa respuesta. Cuando no entendemos que la respuesta a esa pregunta no dice nada sobre glorificarme a mí o sobre disfrutar alguna bendición que me trae esta vida apartado de la presencia de Dios. Si todos los seres humanos, iglesia, entendiéramos esta pregunta con su respuesta, nuestras vidas serían simples y con propósito. Seríamos las personas más felices del mundo. ¿Quieres ser feliz en esta vida? Yo no tengo nada en contra de la felicidad y creo que Dios tampoco. Entonces grábate no solo la respuesta, sino aprende a vivirla y a entenderla en tu vida. Cuando esto no sucede, cuando esto no es así, es porque en el fondo seguimos pensando que esta vida se trata de glorificarme a mí y no a Dios, no a mi Creador. La iglesia primitiva en el libro de Hechos hemos venido leyendo, nos da una respuesta a esta pregunta, una respuesta de forma práctica en sus vidas, de cómo ellos vivían la verdad a la respuesta a esta pregunta. Entendían que un hombre que busca glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre, teme a Dios, ama a su pueblo y muere a la hipocresía, como dice el título de mi sermón. ¿Quieres glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre? Teme a Dios, ama a su pueblo y muere a la hipocresía. Pongamos nuevamente, iglesia, nuestra vista en la palabra de Dios, los últimos versículos del capítulo 4 del libro de Hechos, del 32 al 37, para que sea el doctor Lucas el que nos diga lo que respecta a cómo el libro de los Hechos y la comunidad del libro de los Hechos amaban los unos a los otros. Versículo 32. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, y trajo el dinero
y lo depositó a los pies de los apóstoles. Muchas cosas, iglesia, en esta vida nos pueden traer amor mostrado en unidad y generosidad en nuestras vidas. Pero solo una de ellas tiene una motivación correcta a los ojos de Dios, debido a que no estamos buscando nuestro propio interés. Yo puedo, por ejemplo, ser unido con otras personas y muy generoso hacia una causa, siempre y cuando yo salga beneficiado en algo. Yo puedo donar los fondos que se necesitan para arreglar un campo de fútbol, siempre y cuando el beneficio que yo obtenga es que mis hijos puedan usar ese campo y mis hijos sean parte del equipo de fútbol que va a usar ese campo. Yo puedo aportar a la compra de algo que necesita esta iglesia siempre y cuando se me consideren en las decisiones relacionadas a esa compra. Yo puedo participar en la limpieza del parque de mi comunidad en donde vivo, en repararlo, en ponerlo bonito, siempre y cuando se me dé voto y voz para poner las reglas de la administración de ese parque. En todo eso puedo mostrar generosidad, unidad, compromiso y compañerismo. Ejemplos sobran, iglesia. Pero con solo darles estos tres, espero podamos ver cómo es que yo puedo hacer algo que pareciera mostrar unidad y generosidad, pero con una motivación centrada en mi persona, que se ve bien, pero que a los ojos de Dios no tanto. La única cosa, iglesia, que nos va a ayudar a dar una motivación correcta para servir a los demás de forma desinteresada es cuando he creído el verdadero evangelio de Jesucristo. Hay dos formas de creer el evangelio de Jesucristo, por cierto: la intelectual y la intelectual experiencial. La intelectual es la más fácil y la podemos calificar como falsa cuando esta no nos está dando frutos que demuestren que estamos experimentando en nuestras vidas de forma palpable el haber creído el evangelio. Hasta este punto, iglesia, en el libro de Hechos podemos decir que al menos tenemos a 10,000 nuevos seguidores de Jesús que genuinamente creyeron en Él por haber creído de forma intelectual, experiencial el evangelio de Jesucristo. Versículo 1 nos dice que eran de un solo corazón, un sola alma, un solo espíritu. Alma, espíritu, palabras sinónimas. Que eran desprendidos de sus posiciones al punto de ¿qué? De que las donaban. Eran buenos donadores. Su generosidad era tal que lo que poseían, las casas, las tierras, las vendían, como vemos en versículo 3. Esto para suplir las necesidades de los más necesitados. De forma que la palabra necesidad no existía en el diccionario de la iglesia primitiva, porque ellos la suplían. Si estos actos tan impactantes de generosidad ocurrieran en nuestros días, nosotros mismos nos asombraríamos, ya que lo que movía los corazones de estas personas, el hacer lo que hacían, cosas radicales con las posesiones que tanto cuesta trabajo poseer en esta tierra, solo la motivación del evangelio de los que verdaderamente habían creído en Él lo podía hacer. El evangelio que con poder predicaban los apóstoles, como dice el versículo 2. El mensaje de la muerte y la resurrección de Jesús que llegaba a los corazones de las personas con abundante gracia, como dice el texto, para transformar corazones de piedra a corazones de carne. Corazones que buscaban el interés propio por ahora buscar el interés de los demás. El testimonio de los apóstoles, iglesia, era con gran poder y con abundante gracia por dos cosas. Primero que nada porque proclamaban la verdad sin temor a quien se ofendiera. La segunda,
precisamente porque hacían eso, viviendo al mismo tiempo el Evangelio, mostrando el fruto del Espíritu Santo, imitando a su Señor. La comunidad del Nuevo Pacto contrastaba, iglesia, con la comunidad del Pacto Antiguo, el de Moisés. El pacto de la ley de Moisés en su mayoría eran generosos, sí, pero siempre y cuando obtuvieran algo a cambio, ya sea prestigio o influencia o poder o autoridad. Mientras los cristianos del nuevo pacto en la sangre de Jesús daban desinteresadamente. Su desinterés se mostraba no solo en que vendían sus posiciones para suplir la necesidad de los demás, sino que el dinero de lo que obtenían de la venta no lo repartían ellos mismos, dice el texto, sino que lo daban a los pies de los apóstoles para que fueran ellos los que repartieran según ellos discernían la necesidad. Lo ponían a los pies de los líderes de la iglesia primitiva, es lo que dice el texto. Aquellos que tenían el panorama más amplio para discernir dónde existía una verdadera necesidad. De forma que traían el dinero de lo vendido a sus pies, y en ese momento los líderes espirituales de la iglesia decidían qué hacer con ese dinero, a quién repartirlo, a quién no repartirlo. Al hacer esto, estos cristianos estaban mostrando un verdadero fruto de alguien que había creído. Mostraban sumisión a los líderes que Dios instituyó, mostraban humildad al reconocer que esos líderes sabían mejor cómo repartir las ganancias de lo vendido, y mostraban confianza en reconocer que los apóstoles eran hombres que caminaban con Dios, quienes habían sido instrumentos para traerles el evangelio de su salvación. En el evangelio de Jesús, es el evangelio de Jesús el que nos anuncia nuestra más grande necesidad, iglesia. La del perdón de nuestros pecados, la de recibir la gracia y la misericordia para que cuando yo muera pueda estar en la presencia de Dios. La necesidad de ser justificado por Dios y declarado santo delante de sus ojos, por la santidad que me es imputada cuando he creído la muerte y resurrección del santo y justo Hijo de Dios. La salvación que es por fe. Los creyentes en el pacto de Jesús entendían que su necesidad más grande ya había sido cumplida, y como respuesta, iglesia, ahora imitaban de forma consistente esa realidad en sus vidas, supliendo las pequeñas necesidades de los demás, sin estar afanados en llevarse el crédito de una obra, sin buscar la vanagloria o su propio interés. Ellos pensaban, si el Hijo de Dios, si el santo, si el más justo, el ser más rico del universo se despojó de sus riquezas celestiales, de toda su gloria en los cielos para hacerse siervo nuestro y morir en mi lugar por culpa de mi pecado, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para no despojarme de mis riquezas terrenales? Para así suplir las necesidades de aquellos que recibieron la misma gracia que yo recibí. ¿Quién soy yo? Me atrevo a decir que si eres de los que demuestra amor, unidad y generosidad con una convicción de interés propio, es porque necesitas creer el evangelio que te predico esta mañana. Si eres de los que ayudaría a las mejoras del parque, a la mejora del campo de fútbol, por un interés propio, primero que nada, es porque necesitas el evangelio de Jesucristo esta mañana. No estoy jugando, te lo digo en serio. Esa es tu más grande necesidad. Necesitas venir al entendimiento del verdadero amor que Dios nos mostró en la persona de su Hijo Jesús, para que tu amor a las personas sea desinteresado y no buscando lo tuyo. Necesitas entender que Dios merece que le glorifiques y lo disfrutes para siempre, y que para que eso suceda debes renunciar a la glorificación de tu persona, renunciar a disfrutar las cosas que Dios te ha dado apartado de Él.
Necesitas venir en arrepentimiento y fe esta mañana y reconocer que Cristo y la salvación que viene por medio de Él es tu más grande necesidad en esta vida. Y que la vida eterna en Él es tu más grande tesoro en esta tierra. Es lo que necesitas saber hoy, si no le conoces. Los que en verdad hemos creído, amamos a su pueblo como lo hacían los apóstoles y como lo hacía José, que leemos en versículo 36. Amo a su pueblo cuando proclamo y vivo el evangelio, como dice el primer punto de mi sermón. Los apóstoles demostraban el amor al pueblo del nuevo pacto en la sangre de Jesús al proclamarles el evangelio que se les pidió que proclamaran, pero también al ser ejemplo de vida de ese evangelio, que los demás podían imitar. Y el pueblo respondía en fe y lo demostraba proclamando y viviendo ese mismo evangelio que habían creído, como vemos con José, a quien los apóstoles dieron el nombre de Bernabé, que significa hijo de consolación. Lucas quiere ser muy intencional, iglesia, esta mañana en mostrarnos el espíritu de amor, unidad y generosidad bajo el que vivía la iglesia primitiva. También quiere que veamos a un miembro con nombre, José, de esa comunidad de creyentes, para contrastar a otros miembros, a otros falsos creyentes que se infiltraron en la comunidad de aquellos que habían creído en el poder del Espíritu Santo. Antes de pasar a mi siguiente punto, iglesia, en mi sermón, quiero resaltar lo que resalta el texto 2 veces en esta sección que se menciona sobre los creyentes que traían el dinero de lo vendido a los pies de los apóstoles. Lo que, como ya dije, demuestra un espíritu de sumisión, humildad y confianza en sus líderes. Quiero cerrar mi primer punto con esta pregunta que quiero que te lleves de tarea a tu casa. ¿Tienes sumisión y confianza en el pastor que ha ordenado hasta el momento, esta mañana, en la iglesia en la que te congregas? ¿Tienes sumisión y confianza, como vemos el ejemplo de la iglesia primitiva con los apóstoles? Y cuidado, yo no estoy diciendo que soy un apóstol, pero sí estoy diciendo que soy un líder de la iglesia que Dios instituyó. Los apóstoles ya se murieron, pero la iglesia continúa. Si no, ¿cómo habla esto de tu humildad y del evangelio en el que has creído? Si tu respuesta es no, ¿tú crees que es sano que sigas congregándote en esta iglesia? ¿Lo ves sano y coherente? Engañándote de pensar que estás glorificando a Dios con tu vida para avanzar el plan redentor. Llévate esa pregunta a casa y examina tu corazón con la palabra que te trae hoy Dios esta mañana, para que llegues a conclusiones claras y verdaderas que glorifiquen a Dios en tu vida. Amén. Versículo 1 del siguiente capítulo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Iglesia, algo que aprendí muy bien y estoy muy agradecido de aquellos que me discipularon y me prepararon para pastorear almas, es que nunca obligue a alguien a hacer un servicio para la iglesia local. No tienes idea de cómo ese consejo ha bendecido mi ministerio hasta ahora en gran manera.
El mal hábito de engrapar frutos a las personas que se dicen cristianos ha hecho más daño a la Iglesia Universal que cualquier herejía que haya existido a lo largo de la historia de la Iglesia. Engrapar frutos a las cabras para que parezcan ovejas en la iglesia es la razón, iglesia, por la que tenemos tanta hipocresía y legalismo en la iglesia de nuestros días. El texto que acabamos de leer no es la excepción. El doctor Lucas, en su narrativa de los Hechos, nos va a mostrar la piedad de Josué, la cual va a contrastar con la impiedad de impostores que buscaron imitar la piedad de los hijos de Dios, pero con la motivación incorrecta en sus corazones. Una motivación no centrada en el Evangelio, sino más bien centrada en las tradiciones del pueblo judío del pacto de Moisés, donde todo se trataba de impresionar, de aparentar y de buscar la gloria propia mía y llamarle a eso piedad. En la Escritura, normalmente después de la palabra pero, vemos cómo Dios actúa con poder y de sobremanera en la vida de su pueblo. En el caso de nuestro texto esta mañana, esa regla es la excepción. En nuestro texto esta mañana vemos cómo Lucas quiere contrastar algo bueno que estaba haciendo Dios en medio de su iglesia, de los santos que había redimido, con algo malo como lo que acabamos de leer de Ananías y su esposa. Donde este par de impostores de la fe de Jesús quisieron imitar la piedad de los redimidos de Dios, pero en el espíritu del viejo pacto. Y no en el Espíritu Santo, no en la llenura del mismo que transformó los corazones de los 10,000 creyentes que llevamos hasta el momento en el texto. La hipocresía y el aparentarismo religioso es algo con lo que nace todo hombre. Déjame te advierto. Al menos que el Espíritu Santo de Dios esté trabajando en tu corazón, en el corazón de una persona, es muy difícil que la hipocresía y el aparentalismo deje de brotar en tu corazón. Muy difícil, imposible, diría Jesús. En la porción del texto esta mañana vemos a este hombre Ananías queriendo mostrarse más piadoso de lo que en realidad era. Y vemos a su mujer haciéndole segunda. Mujeres, la Biblia habla de la sumisión a los esposos, sí, pero nunca habla de una sumisión que nos incite a pecar en contra de Dios. Y lo mismo aplica para cualquier contexto. La Biblia nos manda a someternos a nuestros pastores de una forma especial, sí. La Biblia nos manda a someternos los unos a los otros dentro de la iglesia local, sí. Pero también la Biblia nos deja bien en claro que la sumisión tiene sus límites. Ningún cristiano está obligado a someterse a una persona o autoridad que lo esté invitando a pecar. Algo que claramente no entendía Zafira y mucho menos Ananías cuando propuso la farsa. Lucas no nos da detalles de cómo es que Pedro supo de este engaño. ¿Pudo haber sido por revelación divina? ¿Pudo haber sido comentarios por la persona a la que se le vendió el terreno? ¿Pudo haber sido porque alguien de la comunidad de creyentes se enteró de este asunto y trajo la noticia a los apóstoles? Lo que sí nos deja bien en claro Lucas, iglesia, es que Pedro califica la influencia detrás de este acto como una influencia satánica. Una influencia que viene del otro bando. Lo que Ananías y su mujer estaban haciendo era contaminar las motivaciones correctas de los santos que estaban vendiendo sus posesiones motivados por el Evangelio de Jesús, manchando la motivación correcta de los santos para mentir, para verse piadosos, para que los alabaran y los apreciaran más los hombres.
Me pregunto si Ananías y su mujer estaban buscando que los apóstoles les dieran un nombre muy parecido al de Bernabé, uno que les diera reputación y apariencia de piedad. Me pregunto si estaban buscando autoexaltarse, queriendo robarle la gloria a Dios que solo le pertenece a Él. Me pregunto si lo que los llevó a Pedro a confrontarlos fue porque estos no paraban de su jactancia de la obra que habían hecho en medio de la comunidad de creyentes. Cuando escucho al hermano o hermana jactarse de cómo es que oran mucho, de que se paran en la madrugada a orar, de que se la pasan orando la mayor parte del día, como cuando escuchas a la hermana y el hermano jactarse de algo que hizo en beneficio de alguien más, donde busca la forma de llevarse cualquier conversación a volver a tocar ese punto, como cuando ofrendo y busco que los demás vean de forma directa o indirecta el tamaño de mi ofrenda. Como cuando me la paso escribiendo cosas de Dios en el Facebook para que los demás vean cómo es que soy de sabio en la palabra, qué de metido estoy en las cosas de Dios, y que cuando no es eso aún me la paso comentando en los comentarios de otros que ponen cosas alusivas a Dios. ¿Con quién te identificas esta mañana? ¿Con Bernabé o con Ananías? ¿Cuánto de lo que Satanás llenó el corazón de Ananías para mentir y verse piadoso está en tu corazón esta mañana? ¿Cuántos de nosotros caeríamos muertos esta mañana como consecuencia del falso evangelio en el que hemos creído y la falsa humildad de nuestro corazón? ¿Cuántos? En el fondo, iglesia, cuando caemos en este tipo de autoexaltación, es porque queremos buscar nuestra propia gloria más que la de Dios. De forma que caigo en la hipocresía de obras muertas que exaltan más al hombre que a Dios. Muero a la hipocresía cuando busco la gloria de Dios, iglesia, como dice el segundo punto de mi sermón. El texto de esta mañana nos está exhortando, iglesia, a examinar nuestros corazones. Es un texto fuerte, iglesia, no esperes que cambie el tono. Las personas están muriendo por culpa de su pecado. No esperes una sonrisa en mi boca. Es así como Lucas quiere que lo veamos con ese peso de la gravedad y la seriedad del pecado. Deja de jugarle al santo con los vestigios del Israel antiguo. Del pecado que mora en tu corazón. Busca morir a la carne, que busca la exaltación propia, y en su lugar vive bajo la influencia del Espíritu Santo, que busca la exaltación de Jesús en nuestras vidas. Por eso amo las iglesias que no obligan a sus miembros a hacer nada, ya que no existe esa necesidad. Nunca me la pidas, porque te voy a decir que no. No existe esa necesidad. El que tiene el Espíritu Santo de Dios morando en él siempre va a estar dispuesto a servir, le guste o no, en el lugar de su preferencia o no, porque ve la necesidad. El que no, siempre estará buscando excusas y dando argumentos que lo lleven a servir donde su carne quiere que sirva. A Ananías y Zafiras no se les pidió ni un quinto para dar de lo vendido. Pero la carne sin el Espíritu era el corazón del problema que los llevó a pecar contra Dios a ese nivel de hipocresía. Si eres honesto, iglesia, esta mañana, y ves en ti un corazón de Ananías más que uno de Bernabé, entonces tu única esperanza es el Evangelio de Jesús para que transforme ese corazón de piedra por uno de carne. No importa cuánto sabes de la Biblia esta mañana, la prueba verdadera de tu conversión no es cuánta Biblia tienes en la cabeza, sino cuánta Biblia he entendido y vivo en mi vida. Esa es la prueba de tu conversión. No trates de impresionarnos con la Biblia que está en tu cabeza. Esa Biblia que no entiendes ni la mitad de lo que memorizas. De eso no se trata la fe cristiana.
Eso era lo que hacían los fariseos y lo hacían mejor que tú y que yo juntos. Amén. Versículos 5 al 11. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y los cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Después de un lapso de como 3 horas entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó: dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo: sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Hay un texto, iglesia, muy famoso de la iglesia de la Biblia, que hasta me atrevo a decir que te lo sabes de memoria. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, el temor a Jehová, el temor a Dios. Proverbios 1:7 y otros por ahí. En esta última sección, iglesia, podemos ver cómo es que Dios trata con los impostores que quieren violar su santidad. ¿Cómo es que Dios, el Dios del antiguo pacto, sigue siendo el mismo Dios del pacto en la sangre de Jesús? No ha cambiado. Nos dio más revelación, sí, pero su carácter no ha cambiado. Su carácter sigue siendo el mismo, inmutable, su santidad es inmutable, su ira en contra del pecado sigue siendo la misma, no ha cambiado. Dios usa a Lucas, iglesia, para mandar un mensaje claro a una nueva comunidad. Al verdadero Israel que iba a representarlo ante las naciones de forma que el Israel del antiguo pacto no pudo hacerlo. Para representarlo adecuadamente. Tanto ellos como nosotros, iglesia, escucha. Tanto ellos como nosotros, de este lado de la cruz, tenemos que entender la santidad de Dios. Tenemos que entender que Él odia el pecado, que la paga del pecado es muerte. Tenemos que entender que el pecado no es algo con lo que podemos coquetear. Que el pecado mismo fue la causa de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender que cuando pecamos, estamos menospreciando el sacrificio de Cristo en la cruz. Estamos minimizando las consecuencias del pecado. Y la razón por la que eso sucede, ¿sabes por qué es? Porque no estamos contemplando la santidad de Dios. Misma que hizo a un hombre caer muerto cuando tocó el arca del pacto, cuando Dios le ordenó que no tocara esa arca, porque en ella se encontraba y moraba la presencia de Dios. Misma santidad que demandaba al sumo sacerdote en el antiguo pacto arrepentirse y ofrecer sacrificio por su pecado, para que cuando entrara al lugar santísimo del templo no cayera muerto. La consecuencia del pecado, iglesia, de Ananías y su mujer fue inmediata después de haber sido confrontados. Fue inmediata. Los dos cayeron muertos. A Safía todavía se le dio la oportunidad de arrepentirse y prefirió su pecado. El problema de Ananías y su mujer no era que no entendían que la mentira era mala. Hasta un niño entiende eso. El problema es que no entendían la santidad de Dios como para temerle y refrenar su maldad en contra de la persona de Dios. Ese era su más grande problema. Tememos a Dios, temo a Dios cuando reconozco su santidad, como dice el último punto de mi sermón. ¿Qué pecado te engañas, iglesia,
en creer que estás ocultando esta mañana? ¿Qué pecado? ¿Qué infidelidad? ¿Qué robo? ¿Qué mentira? ¿Qué engaño? ¿Qué avaricia? ¿Qué ventaja? ¿Qué pensamiento? Te estás engañando de pensar que no es necesario traer al Señor en arrepentimiento y fe para que Él te perdone. ¿Necesitas que la persona que es cómplice de tu pecado caiga muerta para que reconozcas la santidad de Dios y entonces tengas un temor reverente a la persona de Dios? Si es que hay un cómplice, porque a veces el único cómplice somos nosotros. Un temor como el que enfatiza 2 veces esta sección de nuestro texto esta mañana que cayó en la iglesia primitiva. El gran temor que vino como consecuencia de presenciar y escuchar de boca de otros que presenciaron lo que les pasó a Ananías y a Zafira por causa de sobajar la santidad de Dios. Iglesia, cuando la palabra de Dios nos dice que somos pueblo santo, no nos está dando una frase bonita para componer canciones cristianas, sino más bien nos está mandando un mensaje claro, simple y directo de lo que se supone debemos estar buscando, que es reflejar el carácter y la obra del Hijo de Dios. Cuando decimos que en verdad hemos creído. ¿Es tu propósito en la vida esta mañana el mismo de la respuesta a la pregunta que di esta mañana? ¿Es tu propósito en esta vida glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre? Ahora ya sabes, iglesia, que si eso es verdad, entonces darás estos frutos. Amarás a su pueblo, proclamando y viviendo juntos de forma auténtica y tangible el evangelio que te salvó. Temerás a Dios porque reconoces su santidad y morirás constantemente a la hipocresía que te invita a buscar tu gloria antes que la de Dios. Vamos a orar, iglesia, para que Dios te dé la gracia de venir a la abundante gracia de la que habla el texto esta mañana. Para que si aún no le conoces, vengas a la gracia salvífica que te ofrece Dios esta mañana en la obra de su Hijo Jesucristo. Y de la misma forma, para que si ya le conoces, si ya has venido a la gracia, si la fe es algo vivo y verdadero en tu vida, entonces Dios te ayude a vivir el evangelio de la gracia, para que la gracia sea un reflejo de tu vida y no una palabra hueca que sale de tu boca. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú has sido bueno esta mañana hoy y nos has traído palabra fuerte. Gracias, Señor, porque tú no mimas a tus hijos. Gracias porque tú no nos das comezón de oído con palabras que endulzan el corazón engañoso. Gracias porque tú hablas verdad que discierne las intenciones del corazón. Ayúdanos, Señor, a ser auténticos. Ayúdanos a amar, ayúdanos a temerte porque vemos y contemplamos en verdad lo santo que tú eres y la necesidad de un sacrificio para estar en tu presencia. El sacrificio de tu Hijo Jesús, derramando su sangre, cada gota, cada vituperio, cada golpe, cada cosa que Él padeció, cada insulto, cada injusticia, tuvo que ser puesta en esa cruz para que tú permitieras acceso a tu presencia a seres que no te buscábamos. Ayúdanos, Señor. Danos una visión más clara de tu santidad, porque solo así vamos a poder entender que el pecado tú lo odias, junto con el pecador cuando no se arrepiente. Ayúdanos, Señor, a clamar por tu gracia,
por la abundancia de la misma, por la llenura del Espíritu, para que seas tú viviendo en nuestros corazones vidas santas, vidas con propósito, vidas que te glorifican y que te disfrutan para siempre. Señor, te lo rogamos. Nosotros somos débiles, no podemos en nuestras fuerzas. Somos engañosos del corazón. Nos creemos más justos y piadosos de lo que en realidad somos. Humíllanos, Señor, y muéstranos tu verdad. Derrámanos de tu gracia y reconcílianos contigo, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.